cuestión del nerviosismo financiero que hay ahorita, dicen que propiciado por las decisiones que se pueden dar en la consulta, el aeropuerto, pero hay nerviosismo, el dólar se está fortaleciendo, el peso devaluando. ¿Qué opinión te merece esta cuestión? No, en realidad hay otros factores que ocurren en el mundo en relación con las finanzas y en México tenemos condiciones muy estables. La transición además ha sido una transición muy tersa y eso ha ayudado a tener unas finanzas también muy estables. Yo creo que no hay motivo para ningún nerviosismo al interior del país y se va a trabajar de manera institucional, de manera estable. Yo veo bien el trabajo que han hecho conjuntamente el gobierno saliente y el gobierno entrante para darle mucha estabilidad a esta transición. La calificadora, por ejemplo, Fitch, pues ya bajó de, digamos, calificación a Pemex. ¿Qué opinión tienes? Yo creo que al irse precisando la política energética que se va a tener, podrá también aclararse estas situaciones con las calificadoras. Bueno, en relación a la caravana, se habla de que el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, quizá pudiera tener ahí la mano metida para, por una cuestión electoral y política, salir beneficiados. Bueno, no podemos nosotros especular, en todo caso, tenemos que atenernos a los hechos objetivos. Ya el Senado de la República hoy aprobó un pronunciamiento, es un pronunciamiento de consenso, ahí están establecidos los puntos, se da prioridad a la cuestión humanitaria, a la asistencia, a la atención institucional y también a la necesidad de mayor presupuesto para ciertas instituciones migratorias y para los estados de la República por donde pasará esta caravana. ¿Consideran que el gobierno mexicano está actuando de la manera correcta, dado que dar permisos o proponer visas para 45 días y luego analizar 45 días más sea el camino correcto? Es un instrumento, incluso ayer hablé yo directamente con el comisionado nacional de Derechos Humanos, con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para con él establecer un intercambio de puntos de vista sobre qué es lo que había que hacer. Este tema de los permisos temporales de 45 días le pareció a él que podía ser uno de los instrumentos útiles en este momento. Estamos ante una crisis y hay que atenderla. Hay que tener la imaginación para hacerlo. Es muy importante, esto es una insistencia fuerte del Senado, que haya apego a los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de los migrantes, que haya auxilio, especialmente atención a mujeres, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes. Y también, por otro lado, se está planteando que haya esta parte institucional de mayor apoyo presupuestal para quienes atienden estas tareas y para los estados por donde va a pasar esta caravana. ¿Cuántos serían estos recursos, senador? Porque también no se especificó. ¿Y cuándo empezarían a fluir? No se especificó, eso ya sería parte de un análisis más pormenorizado. El Senado de la República lo dejó en términos de un exhorto general. Senador, ¿no se corre el riesgo de que suceda lo que pasó hace 2 años con los haitianos y los africanos que llegaron por Tapachula, entraron, se fueron, pero se establecieron en el estado de Baja California, principalmente en Tijuana, porque Estados Unidos no los dejó entrar? Entonces, esto no hay un riesgo de que los hondureños, los integrantes de esa caravana, se establezcan en México. Bueno, ¿O esa es la idea? Ya se ha manifestado el gobierno actual en el sentido de pedirle a los migrantes su regularización, es decir, lo que les está pidiendo es que puedan acudir a las instancias migratorias para su propia regularización, eso lo está pidiendo el gobierno entrante y como ustedes han escuchado, el presidente electo ha hablado de dar visas de trabajo a los hondureños que están pidiendo este refugio en México. Ahora bien, también hay planteamientos de largo plazo, sobre todo en el sentido de que pueda apoyarse a la región con recursos para el desarrollo económico. Incluso el presidente electo ha hablado de establecer un acuerdo con Estados Unidos de América para que haya inversión importante de recursos en el sureste de México y en Centroamérica. Es mejor la cooperación para el desarrollo que otro tipo de alternativas. ¿Tiene alguna señal, información de que vengan terroristas en esta caravana? Bueno, no, por eso te digo, no podemos nosotros hacer ninguna especulación al respecto, ¿no? Tenemos que atenernos a los hechos objetivos. También es cierto, por otro lado, que hay una exigencia
de muchas organizaciones de derechos humanos en el sentido de que haya la atención necesaria, porque hemos tenido situaciones difíciles en otros momentos en los que no se han respetado los derechos humanos de los migrantes. Pero, por ejemplo, en la conversación que has tenido con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, no se ha hablado de que probablemente o presuntamente pudiera haber algún terrorista o terroristas en esta marcha. No, de hecho he hablado con el secretario de Gobernación, con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con varias senadoras y senadores que están en estos temas. Nadie ha expresado una cuestión de ese tipo, no tenemos ningún elemento para hacerlo. En otro tema, senador. Por otra parte, hay una decisión de un presunto acuerdo en la JUCOPO, mediante el cual la misma JUCOPO le quitaría las atribuciones administrativas y de presupuesto a la mesa directiva. ¿Qué sabe usted acerca de esto? Bueno, vi que entrevistaron sobre ello al coordinador del grupo parlamentario del PAN al respecto, que es integrante de la Junta de Coordinación Política. Él ya lo ha aclarado muy bien en el sentido de que no hay tal acuerdo y que eso no se ha discutido. Y por lo demás, pues no debemos especular, porque finalmente las funciones administrativas de los diversos órganos que integran la Cámara de Senadores están en la ley, están en el reglamento del Senado, están en la ley orgánica del Congreso de la Unión, en el reglamento del Senado de la República y en el estatuto interno. Entonces yo creo que ahí están las funciones y punto, ¿no? Hay funciones administrativas que tiene la mesa directiva, también hay funciones que son concurrentes, pero pues estamos en diálogo permanente sobre diversos temas, sobre diversos puntos, ¿no? ¿A qué le atribuiría usted estas versiones, estas informaciones? Ya sabes que no me gusta especular al respecto, ¿no? En todo caso, todos los días cumplimos con nuestras atribuciones, facultades y mandatos. De hecho, el jueves que hay sesión de la mesa directiva tenemos ya agendados varios puntos de carácter administrativo. Senador, pasado mañana la consulta, ¿usted cuál va a ser su voto? ¿Cuál va a ser el sentido de su voto? Bueno, yo ya lo dije públicamente en algún programa. Cuando me preguntaron sobre esto, voy a participar como cualquier ciudadano en la consulta y mi voto es en favor del sistema de aeropuertos formados por Toluca, la Ciudad de México y Santa Lucía. Ese será el sentido de mi voto y respeto el sentido de cada quien. Hay otro, el diputado Delgado está a favor de el actual. ¿No es una contrariedad entre ustedes? ¿Están desorientados o qué pasa ahí? Es una demostración de que hay libertad de cada quien. Esto es de conciencia de cada quien. Senador, y eso muestra que no se le impone un punto de vista a nadie. Cada quien tiene un punto de vista y no tiene que ver necesariamente con las filiaciones partidistas. Entonces, cuando la encuesta se esté dirigiendo totalmente a Santa Lucía. Como te digo, el voto es libre. El que quiera decir en qué sentido va a votar, pues tiene derecho. El que no quiera decirlo también tiene derecho a guardar en secreto el sentido de su voto. Pueden participar las personas que quieran. Es más, no se necesita ser simpatizante de Morena para participar en la consulta. Senador, el Financiero publica una encuesta a propósito de esta encuesta. No sé si la verdad revisado que tenga una opinión. Está interesante la encuesta. De hecho, muestra resultados parecidos, que cambian pocos puntos, aunque está pareja. Entonces, bueno, pues ya será la ciudadanía la que participe, la que defina la orientación. En cualquier manera, nosotros desde el punto de vista institucional, pues respetaremos lo que se resuelva, si es un proyecto o si es el otro, en cualquiera de los dos casos, pues respetamos. Yo tengo una duda, senador. La semana pasada creo que los agarraron en curva, esto por lo de la famosa consulta y cómo iban a financiarla. Ustedes les dije, bueno, a los legisladores de Morena les dijeron que iban a cooperar. Yo quiero saber de cómo les tocó y digo, si fue personal o fue voluntario, y saber cuánto dio usted. Es voluntario, cada quien lo va a decidir. Y sí, muchos legisladores nos hemos manifestado con el propósito de ayudar. Yo en lo personal ayudaré también. No es algo obligatorio, eso lo va a decidir cada quien, cada diputado, cada senador lo decidirá. Por mi cuenta yo apoyaré, voy a ayudar. Todavía estamos viendo con los quienes organizan la consulta cómo va a ser el mecanismo. ¿Pero es este fin de semana
No, este jueves. El Sí. jueves. Ya empieza el jueves. ¿Con cuánto va a ser? Bueno, yo en principio había leído la versión de que habría una colaboración, esto lo leí de parte de los diputados, de 6,000 pesos por cada legislador. Entonces voy a colaborar con eso y si me dicen que es necesario más, pues también. Martí, José Waldemar dice que no se debería llevar a cabo esta consulta, porque bueno, pues le pone una serie de objeciones, sobre todo que es ilegal. ¿Cuál es tu opinión? Y respeto su punto de vista. Sin embargo, yo creo que cuando hay participación social y ciudadana es bueno. En materia de consultas ha habido muchas consultas. Hay que recordar que, por ejemplo, una consulta que se hizo en la Ciudad de México en 1992 fue clave para que se precipitara el proceso de reforma que dio lugar después a la elección del gobernante de la Ciudad de México. Y no era una consulta organizada por un gobierno, por un órgano legislativo, institucionalmente, era una consulta de sociedad civil. Así ha habido otras consultas de sociedad civil que han tenido repercusiones. Ahora bien, en este caso es una consulta que se organiza con ciertas características de sociedad civil. Interviene la Fundación Rosenblut, es la que va a organizar el conjunto de la estructura de la consulta. Y todavía el licenciado Andrés Manuel López Obrador no toma posesión del cargo de presidente de la República, así es de que es una etapa previa. A mí me parecen bien las consultas que organiza el gobierno, que organicen los órganos legislativos, que organice la sociedad civil. Siempre que haya participación social y ciudadana, serán mejores las decisiones. Esa es la experiencia que yo tengo y creo que es bueno. O sea, ¿qué significa la participación ciudadana? Que la gente no esté pasiva frente a los acontecimientos de interés público, sino que interviene en los asuntos de orden público. Pese a que pudiera haber repercusiones económicas, nerviosismo financiero, como comentábamos, por esta situación. Pues porque siempre cuando hay incertidumbre, hay sectores que se interrogan que sigue, pero yo no le veo problema. Si se decide una crisis económica financiera, descarto que hubiera cualquier problema posterior. No tiene por qué haberlo, va a haber certidumbre y he escuchado opiniones interesantes, incluso de quienes tienen que ver con el sector privado. Me pareció interesante la opinión del ingeniero Carlos Slim, me pareció interesante la opinión de Miguel Alemán Velasco. Son actores que han estado en el mundo privado, hay otras opiniones, todas son respetables. Y también, si alguien no quiere participar en la consulta, también está en su derecho. Martí, mandaron 500,000 de boletas. Tú con tu experiencia de dirigente de partido, etcétera, ¿cuánta participación esperan? ¿No temen que haya tensionismo, que los dejen sin acudir los votantes que esperan? Mira, el interés que han mostrado los medios de comunicación creo que es muestra de que hay una expectativa ciudadana. Entonces, puede ser buena la participación, yo creo que puede ser interesante. Pero a nivel interno no manejan citas o porcentajes. No, pues ¿para qué especulamos? Como en los procesos electorales, sí, hacen sus encuestas previas, ¿no? Es una experiencia de participación ciudadana, yo creo que va a ser interesante. En el grado que se dé, será bueno. Gracias. Siempre, entre más personas participen, es mejor. Presidente, un comentario respecto a los perfiles de los secretarios de la línea de defensa que ha adelantado el presidente electo López Obrador. Creo que han sido bien recibidos los nombramientos de los próximos secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Me parece que ha habido buenos comentarios y creo que van a ayudar al próximo gobierno. ¿Considera que las trayectorias, los perfiles son idóneos para un gobierno como el que encabezó el presidente? Son trayectorias interesantes. Hemos visto de cada uno un currículum bastante amplio y las responsabilidades que han ido teniendo cada vez mayores. Yo creo que son personas que tienen la carrera necesaria para tener esas responsabilidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.